puestos de pie, pueden abrir la Sagrada Escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 6. Leeremos un versículo de la palabra del Señor, Romanos 6, 23, para mostrar desde aquí el regalo de la vida eterna. Es el libro de Romanos en el capítulo 6. Estaremos leyendo el versículo 23. Romanos 6, 23. Dice así la Sagrada Escritura, Romanos 6, 23. Un solo versículo de la palabra de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchos de ustedes saben el versículo, yo también me lo sé. Son de estos versículos que uno se aprende y siempre lo tiene fresco en la memoria. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pueden sentarse, mis hermanos. El libro de Romanos es un buen punto de partida para uno entender el Evangelio. Gran parte de la doctrina cristiana comienza por allí. Para entender otras partes de la enseñanza de Jesús, un buen punto de partida es conocer el libro de Romanos, hacer una lectura. En los primeros libros nos muestra que todos estamos condenados, que todos nos hemos descarriado. Después se nos muestra la salvación por la fe. Y en estos capítulos, el apóstol Pablo está hablando acerca de nuestra santificación y cuál es la voluntad del Señor para sus hijos. La unidad termina en el versículo 23 del capítulo 6, pero comienza en el versículo 15, donde se nos muestra que somos siervos de la justicia. O sea que el Señor te salvó no para dejarte en neutro, sino para que tú le sirvieras a Él. Él te cambió de un amo al otro. Ya no sirves al pecado, pero tendrás que servir a Cristo. Y para servir a Cristo es necesario vivir en libertad. Entonces, algo que ha hecho el Señor en nosotros es pasarnos de la esclavitud del pecado para darnos libertad en Cristo para que le sirvamos de buen agrado. Yo creo que la aspiración de todo cristiano debería ser no solamente la tranquilidad piadosa de que sus pecados han sido perdonados, sino también la vida victoriosa a la cual se llega a través de la completa liberación del poder del pecado. Son dos cosas diferentes que el Señor hace. Cuando uno viene a los caminos del Señor, uno tiene la paz de saber que sus pecados han sido perdonados. Pero al mismo tiempo uno quiere la tranquilidad de saber que tenemos victoria práctica sobre el poder del pecado. Y ambas cosas son posibles. Yo predico hoy para dos audiencias. Estoy predicando para mis hermanos que ya han recibido la salvación a través de la fe, pero todavía no han experimentado la vida cristiana victoriosa. Y una victoria absoluta y contundente sobre el poder del pecado. Y predico para aquellos que todavía no han conocido a Cristo, para que entiendan que el perdón de los pecados es posible y también la libertad gloriosa de los hijos del Señor. Ambas cosas son deseables. Para ser salvos necesitamos perdón. Para ser santos necesitamos victoria y liberación. Ambas cosas. Estamos llamados a ser un pueblo que sus pecados fueron perdonados, pero al mismo tiempo estamos llamados a ser un pueblo que vive en libertad. Y cuando estás esclavo del pecado, no vives en libertad. El versículo 23 es la coronación de toda esta unidad. Dice que la paga del pecado es muerte y la contrapone con la dádiva de Dios, el regalo de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estaremos viendo este contraste entre la vida antigua en el pecado y la libertad que tenemos en Cristo. Estaremos viendo el significado de la vida eterna, que es mucho más que existencia física. Cuando hablamos de vida eterna, no solamente estamos hablando de vida en el cielo. Es algo que puede comenzar a ser experimentado y vivido desde hoy. Y también la manera en que este regalo puede ser recibido. Un solo versículo de la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte. Ahí está la primera parte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Ahí está la segunda. Y después dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí está la tercera. Comienzo mostrando este regalo y cómo se contrasta con la paga del pecado. Estos versículos yo me los aprendí porque me enseñaron cuando yo era un niño que uno se lo anotaba en los dedos.
y se anotaba 5 versículos. Y el primero de los versículos que uno se anotaba era este versículo, Romanos 6:23, Juan 3:16, Romanos 3:23 y 5 versículos de la palabra del Señor que muestran el plan de salvación. Yo me los aprendí cuando era un niño y después el versículo siempre vuelve a mi mente, por lo cual tengo la oportunidad de recordarlo. Sin embargo, cuando yo me aprendí el versículo, yo veía el término paga como que era algo que Dios te iba a dar como castigo o como recompensa. La unidad lo que habla es de 2 amos diferentes. Y está apelando a una institución del mundo antiguo que era la institución de la esclavitud. Yo sé que cuando uno habla de esclavitud al día de hoy, las personas están pensando en barcos negreros del siglo XVII, en personas con cadenas, pero la esclavitud en el siglo I no era así. La esclavitud era una forma de trabajo. Cuando usted no tenía los medios para valerse por usted mismo, entonces usted se entregaba en condición de esclavo para trabajar para alguien más y eventualmente usted podría comprar su libertad. Pero cuando usted se entregaba en condición de esclavo, no trabajaba de 8 a 5. Usted vivía donde su Señor y estaba completamente sujeto y sujetado a la autoridad de esa persona de la casa. En este momento se nos muestran 2 señores. Nos muestra el pecado como el Señor para el cual nosotros trabajábamos anteriormente y su paga, y nos muestra a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el argumento es que servir a Cristo es mejor que servir al pecado, pues el pecado da una paga, pero la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, el nuevo amo que tenemos por delante. Clarifico esto, hermano, porque la Escritura habla de la esclavitud y las personas se escandalizan. Cuando la Escritura habla de esclavitud, te está hablando de un tipo de relación laboral que existía desde el mundo antiguo y que probablemente no había degenerado tanto como degeneró en el siglo XVII. Para tú entender textos como estos, tú deberías entender que se está hablando de una relación laboral, por decirlo de algún modo. Anteriormente servías al pecado y ahora sirves a Cristo. Anteriormente, al servir al pecado, obtenías una recompensa y ahora, al servir a Cristo, obtienes otra recompensa. Son 2 relaciones laborales. Has dejado un empleador y has tenido otro empleador. Has dejado un señor para tomar otro señor. Solamente para clarificar, leo los versículos anteriores. Desde el 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos? Mírenlo aquí. Tú te sometías a alguien como esclavo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Está describiendo tu relación laboral anterior, una relación de esclavitud con el pecado. Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Aquí hay 2 señores diferentes. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Te está mostrando en el momento que dejaste el Señor anterior para tomar el nuevo Señor. Y libertados del pecado, tengan la palabra en mente, libertados. No fue que tú cambiaste, alguien te libertó del pecado. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. O sea que en este momento tú no estás en el aire, estás sirviendo a otro Señor. Siervos de la justicia. Los traductores luchan con estos términos, hermano, porque tienen connotaciones políticas. Era un poco raro que le pongan ahí esclavos de la justicia. Pero el término es el mismo, es doulos. Te está mostrando que anteriormente tú eras esclavo del pecado y ahora eres esclavo de la justicia en Cristo. Que anteriormente tú estabas sometido al pecado y ahora deberías estar sometido al señorío de Cristo. Parece escandaloso, pero es que Cristo es un buen Señor. Oigan la cosa que tengo yo por delante ahora, hermano. Explicarle que hay una forma de esclavitud que es buena. Tremenda cosa, hermano, para no predicar. Qué estimulante, ¿verdad? Pensar que hay una forma de esclavitud. Hermano, el Nuevo Testamento muestra al creyente como un esclavo de Cristo. Y muestra a Cristo como un buen Señor. De hecho, nosotros voluntariamente nos sometemos al señorío de Cristo porque entendemos que la recompensa de Cristo es mejor y que el carácter de Cristo es mejor que nuestro Señor anterior. Es para nosotros un placer. Avanza un poco más y dice en el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad
presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Te está mostrando, cuando anteriormente tú eras siervo del pecado, no había una expectativa de que tú cumplieras la justicia. Parece que estoy hablando mucho, hermano, pero lo que estoy es clarificando que hay dos estados. Un estado anterior, donde servías al pecado, y un nuevo estado donde sirves a Cristo. Y que si tú eras siervo del pecado, no hay una voluntad de que tú sirvas a Cristo. Tengo que clarificar eso, porque esa es la clave para entender el Evangelio. Las personas entienden que realmente pueden servir a dos señores y no es posible. Las personas entienden que realmente pueden servir al pecado y servir a Cristo. Y Él te está diciendo, no es posible. Cuando ustedes eran siervos del pecado, no estábamos esperando que sirvieran la justicia. Y si ustedes van a servir a la justicia, entonces no serán siervos del pecado. Yo sé, hermano, que nosotros vivimos en el siglo XXI y la gente tiene hasta 4 empleos diferentes. Hace un trabajo aquí, otro allá. Tiene una búsqueda, ese es un término, se pica. Y al mismo tiempo, si usted le llama para hacer otra cosa que él no le ofrece dentro del catálogo, también le das el servicio. En el mundo antiguo usted tenía un señor o tenía el otro, pero no tenía dos. Está mostrando que no es posible tú vivir en el pecado y vivir en Cristo al mismo tiempo. Y que cuando tú vivías en el pecado, Cristo no tenía expectativa alguna de que tú le sirvas, pero que si tú vas a tener a Cristo como Señor, irremediablemente tú vas a tener que renunciar al señorío del pecado. Son dos estados, estás en Cristo o estás en el pecado. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Hermano, no debemos esperar que aquellos que están sirviendo al pecado al mismo tiempo sirvan a Cristo. Eso no es posible. Pero tampoco deberíamos permitir que aquellos que quieren servir a Cristo sigan esclavizados a la esclavitud del pecado. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, mírenlo aquí de nuevo. Anteriormente tu Señor era el pecado y ahora tu Señor es Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y aquí es que corona el capítulo, dice él, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te están haciendo una oferta laboral. Sabemos para qué tú estás trabajando. Y te estamos mostrando cuáles son los beneficios de tu empresa y el carácter del Señor por el cual tú vas a servir. Hay dos señores, tú sirves al pecado o sirves a Cristo. Son dos. Aquí hay contrastes que se van mostrando. Se muestra el pecado y a Dios como dos señores. Se muestra la paga y la dádiva como el sustento que te dan los señores. Y se muestra la muerte y la vida eterna como sus consecuencias. Si trabajas para el pecado, tienes la muerte. Si trabajas para Cristo, tienes la vida eterna. Todo está contrastado. Son dos planes laborales. Es que tú estás desempleado, aunque no lo estás. Y tú estás buscando trabajo y puedes trabajar para dos señores diferentes. Te están mostrando cuál es. Yo predico estas cosas porque creo que lo que está detrás de la falta de devoción o hasta de madurez es el desconocimiento de tu presente o anterior condición. La gente realmente no sabe que está trabajando para el pecado. De hecho, no hay nadie que se presente él mismo como un pecador practicante. Las personas lo que dicen, yo no soy tan bueno como debería ser, pero yo amo a Dios. Yo realmente no estoy tan degenerado como están otros, pero mi corazón está bien. No es que vengo a echar tierra, pero para que tú recibas la vida, deberías reconocer tu condición de muerte. Para que tú veas a Cristo, deberías conocer el pecado. Y para que tú ames el regalo de Dios, deberías reconocer cuál es tu verdadera condición. Pues una persona que recibe las verdades del Evangelio y no ha reconocido su anterior condición, pondrá un accesorio en su vida. Pero una persona que ha reconocido la deplorable condición cuando era un siervo irremediable del pecado, entonces va a anhelar vivir la libertad gloriosa de los hijos del Señor. Se invierte demasiado tiempo haciendo que el nuevo creyente madure y avance en su fe, pero muy poco relativamente mostrándole al nuevo creyente que debería renunciar al pecado y que renunciar al pecado es posible. Yo sé que tú has intentado durante muchos años hacer la voluntad de Dios y no has podido,
Pero en este momento en tu corazón no solamente hay una decisión, también hay un poderoso libertador que ha venido a buscarte. Y no estamos buscando que tú dejes al pecado por tus propios medios, estamos buscando que en este momento te coloques en la posición de ser recibido por el tren de la libertad. Miren, entre los esclavos antiguos en Estados Unidos había una institución que se llamaba el tren de la libertad, que eran esclavos libertos que ayudaban a otros esclavos a ser libertados. Les decían: tal jueves a las 4 de la mañana pasaremos a buscarte. Trata de estar en el lugar donde el tren de la libertad entonces te pueda recibir. Eran personas que se aseguraban de que esclavos salieran de las plantaciones y fueran a otros sitios donde serían tratados como libertos. Le aseguraban su transportación, le aseguraban su dignidad, le daban algún tipo de bien para que puedan sustentarse en ese trajín y sobre todo le mostraban cómo vivir en libertad. Las personas, ellos sabían que no solamente necesitaban salir de la plantación, también necesitaban aprender a proyectarse como hombres libres. Yo creo que nosotros hablamos demasiado de Cristo, pero no le mostramos a las personas cómo vivir como hombres libres. Que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, que practicar el pecado para nosotros es una opción, pero no una obligatoriedad. Hermano, cuando yo entendí eso en mi vida, explotó el asunto. Fue como, wow. Yo podría practicar el pecado, yo podría cometer pecado, pero en este momento no estoy obligado a cometer pecado, anteriormente sí. Qué cosa más gloriosa que en este momento para mí el pecado es una opción, pero no una obligatoriedad, anteriormente lo era. Antes de recibir a Cristo como tu libertador del pecado, tú no podías elegir dejar de pecar, tú tenías que pecar. Como no puede un esclavo dejar de recoger el algodón. En este momento un cristiano peca y de hecho lo hace más frecuentemente de lo que el mismo cristiano podría hacerlo. Pero también te decimos que la libertad es posible y que no estás obligado a pecar, que puedes vivir en la libertad gloriosa de los hijos del Señor. Algunos hasta aprenden a comportarse según la norma, pero en privado siguen practicando el pecado. Lo que te está diciendo tu pastor es que tú no tienes que aprender a comportarte según la norma, que tú puedes vivir según la voluntad de Dios. Y qué distinto, hermano. No es, le está predicando un pecador, hermano. Ese es el detalle, que la gente piensa que quien le predica como que él vive en otra atmósfera. Yo vivo en su misma atmósfera. Y yo también lucho con el pecado. Pero cuando yo lucho con el pecado, ahora lucho con una posición favorable. Estoy luchando contigo, pero tú no eres mi esclavo. Tú no eres mi esclavista. Yo estoy luchando contigo, pero tú no eres mi señor. Yo estoy muy acostumbrado a recoger algodón en tu plantación y todavía cuando te veo, tu figura me genera algún tipo de impresión, algún tipo de respeto. Hace como que me recoja un poco, pero al mismo tiempo yo recuerdo que en este momento soy siervo de Cristo y que el pecado ya no es mi dueño. Y usted me dice, ¿y por qué pecas? Yo mismo me lo pregunto. ¿Por costumbre? ¿Por qué el cristiano peca? El cristiano peca por costumbre, por debilidad. Yo trabajé muchos años para una empresa. Y estaba tan acostumbrado a llegar a esa empresa a las 8 de la mañana en mi vehículo que yo prendía el carro y automáticamente llegaba al parqueo. Y cuando dejé de trabajar para esa empresa, todavía en mi vehículo, yo sentía que me quería llevar a la empresa. Digo, pero será un código, será un algoritmo que es lo que hay en mi mente, que mi mente me dice que a esta hora yo enciendo el carro y me parqueo en el lugar. Los años trabajando en el mismo sitio. Y después yo tenía que recordarme a mí mismo, no, que ya yo no trabajo para esta, trabajo para la otra. Ya él no es mi empleador. El diablo juega a eso, a tratarte a ti como su siervo. Y ahora vengo yo a decirle a los hombres libres que han sido libertados del poder del pecado a causa de la sangre preciosa de Cristo, que usted no es un esclavo del pecado. Usted es una persona que sabe pecar y que ha pecado mucho, pero que dejar de pecar para nosotros es posible. Y que hay una razón poderosa para dejar de hacerlo, porque la paga del pecado es muerte. Yo veo aquí a Pablo que él está desacreditando el pecado, te está diciendo no vale la pena. Fulano sale lo que te está diciendo. Deja de hacerlo, ya no lo practiques. Anteriormente eso te estaba llevando a tu destrucción y ya no tienes la necesidad de ser destruido. Algunos aprenden a administrar el pecado, a convivir con él, sin pensar en la libertad. Yo quisiera que el día de hoy ustedes se vayan a su casa en la mente, pensando en libertad. De que ciertamente durante muchos años yo practiqué el pecado, yo me debía el pecado se enseñoreaba sobre mí, pero en este momento yo soy de Cristo. Y aunque todavía no esté viviendo así, yo quisiera vivir así. Mano, eso es hermoso cuando un creyente se incorpora y dice, yo quiero vivir así. Yo no quiero que el pecado me defina.
Yo no sé cuál es tu pecado específico, hermano, pero todos luchamos con pecados diferentes. Pecado es un sistema diabólico que afecta no a todos los hombres por igual. A ti te alcanza de un modo y a mí me alcanza del otro. Y cada uno de nosotros tendrá que reclamar libertad en su territorio a causa del poder del Señor. Y un desconocimiento. Hablo en este momento a aquellos que todavía no tienen a Cristo como su libertador. Tú no deseas a Cristo porque tú no sabes lo mal que estás. Normalmente, cuando una persona hace un presupuesto, se da cuenta del problema que hay en su finanza. Eso es revelador. Yo sé por qué queda lucha hacer un presupuesto. Porque cuando tú haces un presupuesto, realmente tú descubres cuál es tu verdadera condición. Normalmente estás más endeudado de lo que tú pensabas. Si eso es hacer un presupuesto, ¿qué es revisar tu corazón ante Dios y sus demandas? ¿Sabes por qué tú piensas que estás bien? Porque todavía no has visto cuáles son las demandas de Dios para el hombre. No, es que yo no soy esclavo del pecado. Lo eres. Por definición lo eres y en la práctica también lo eres. Y la única razón por la cual tú dices que tú eres libre del pecado es porque has intentado vivir sin no pecar. Imagínate que todos los esclavos están en la plantación en este momento haciendo sus tareas en las cuales espera a su señor que ellos hagan y hay un esclavo que se queda detenido. ¿Qué va a pasar con ese esclavo? Que su señor violentamente le va a recordar cuál es su función. Quédate parado y no lo hagas. Dice el que la paga del pecado es muerte. No vale la pena trabajar para el pecado. Es un trabajo mal pagado y es un amo despiadado. Yo lo hago voluntariamente, dicen algunas personas. No, tu situación es esclavitud. Esto es algo temporal. Yo puedo dejar de hacerlo. Inténtalo. Una de las cosas que más avergüenzan al hombre es cuando el hombre intenta dejar de pecar. Yo creo que dentro de todo ser humano hay una ley moral que Dios ha puesto, y un sentido, una brújula. Y a veces está muy destemplado. Pero todo ser humano quiere hacer lo bueno y no puede. Hablo con personas que me dicen, no, yo intenté ser cristiano durante unos meses, pero no pude. Y ellos no saben lo mucho que yo le entiendo. Como intentabas tú salir del pecado por tus propios medios, y mientras más corrías, más el pecado te alcanzaba. Por tus propios medios no serás libre del poder del pecado. El pecado siempre te alcanza, corre más rápido que tú, es más fuerte que tú. Esta es mi elección, yo estoy en control, es algo temporal, intenta salir. Otros dicen, yo soy esclavo, pero yo vivo mejor que los hombres libres. Habían esclavos en la antigüedad que le llamaban esclavos de la casa. Un esclavo de la casa era una persona que no se tenía en la plantación, sino que se tenía en la casa. Y un esclavo de la casa parecía que era un hijo, pero no era hijo. Tú no eres hijo, tú eres un esclavo de la casa. De hecho, entre los negros libertos había ciertos prejuicios, aquellos que se consideraban esclavos de la casa, pues el esclavo de la casa se comportaba como si fuera un hombre libre, pero él sabía que él no era un hombre libre, tú eres un esclavo igual que yo, lo único que tú vives adentro y yo vivo afuera. No, yo como mejor que tú, yo vivo igual que ellos, tú no vives igual que ellos, tú sigues siendo un esclavo, aunque seas un esclavo de la casa. Otros dicen, la vida en libertad no es tan atractiva, apasionante o cómoda como la vida en la esclavitud. Lo es. Tiempo atrás, hermano, yo asumí como una de las cosas que yo me iba a dedicar a mostrar que la vida cristiana es más interesante, más atractiva, más relevante, más satisfactoria que la vida en el pecado. Y hay cosas que hay que dejar de saltarlas. De hecho, yo veo a los creyentes que hablan del pecado y todavía hablan del pecado como si fuera tan atractivo como no lo es. ¡No lo es! Y hablo con cuidado, hermano. Hay personas que viven en barrios peligrosos. Y llega un momento que ellos exaltan ese lugar. No, mira, aquí se vive, aquí la gente, deje de estar saltando, que lo que está pasando ahí es violencia, lo que está pasando de ahí es corrupción, lo que está pasando ahí es poco espacio. Y si el Señor le da los medios, sálgase. No es traer un prejuicio, hermano, es ilustrar un punto. ¿Cuál es el punto? Que vivir en libertad es mejor que vivir en esclavitud. Y que por muy cómodo que vive el esclavo es esclavo. Y que hay que dejar de saltar las cosas del mundo, porque las cosas del mundo no pueden ser comparables con las cosas que el Señor tiene para nosotros. Calcule que es un asunto de diseño. El mundo es una distorsión del diseño de Dios, es una caricatura. Dramáticamente ha sido dañado. Y no me diga usted que eso es mejor que el diseño original de Dios.
Vivir según el diseño de Dios, o como la Escritura le llama, vivir en santidad, es mejor que vivir según el sistema del pecado. Dicen otros, yo soy esclavo, pero aquí recibo un buen sustento, una paga. Tan interesante que muestra que el pecado paga, y es verdad. Pero una de las cosas que dice él, paga, es verdad que paga. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuál es el fruto? No, mira, yo estoy viviendo aquí una vida plena como pecador, viviendo de espalda a Dios y de espalda a su voluntad, y me está yendo bien. ¿Cuál es la paga? La fama es la paga. Yo soy reconocido. ¿Y para qué te sirve? El placer es la paga, un placer temporal, efímero, que no dura. Yo estoy persuadido, hermano, de corazón, que el gozo que yo he recibido en Dios es 10 veces, 100 veces. No hay comparación alguna que cualquier cosa que hemos dejado en el mundo. De forma tal que el mundo en este momento para mí es más atractivo que lo que era antes. Que cualquier forma de placer que yo pueda encontrar fuera de Dios va a ser un placer intenso, pero muy, muy efímero. Y siempre me va a dejar más insatisfecho. De forma tal que es un ciclo vicioso. Alguien me dice el placer de los tragos, ¿y qué hace? Te pega 2 tragos hoy, 2 mañana, y cada vez te deja en el mismo lugar. No hay nadie que se beba 1 litro hoy y otro litro mañana y se encuentre 2 litros mejor que la situación que se encontraba ayer. No hay futuro en eso, no hay un deleite permanente. No se acumula, te deja cada vez peor. Tus relaciones lo sienten, tu vida lo siente. Hablemos de la promiscuidad sexual. ¿Cuántas son las personas en este momento que están incapacitados para conectarse con alguien más porque han vivido utilizando algo bueno que Dios le ha dado de manera destemplada? ¿Qué es lo que te ha pagado el pecado? Escuchaba a un promiscuo diciendo que ha estado con 200 mujeres. Y yo le leo entonces lo mismo que dice el texto. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Para qué te ha servido? 5 matrimonios, ¿para qué? Me siguen el pensamiento, hermano. Te está mostrando que no vale la pena trabajar por el pecado, y a menos que tú desacredites el pecado, vas a volver a practicarlo. Es un asunto de convicción cristiana. Lo que hemos recibido en el Señor, trabajando para Él y haciendo su voluntad, es inmensamente superior que lo que hemos dejado en el mundo. Pero a menos que tú le eches tierra a aquello y tú lo desacredites, tú vas a volver a practicarlo. Son bienes. Yo te digo cuántos. No, y mira, viviendo de espalda a Dios, yo me echo rico. ¿Para qué? El resumen de esto es que la paga del pecado es muerte. Es realmente muerte. Y alguien me dirá, pero yo estoy vivo. Es casi como la vida, en el término bíblico, es mucho más que existencia física. La muerte, según los términos bíblicos, es mucho más que la falta de señales vitales. La muerte es un concepto mucho más amplio. Primero tú te mueres por dentro, después te mueres por fuera. A Adán le dijeron, en el jardín del Edén, esto evoca al Edén, le dijeron, no comerás de ese árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Adán comió, y él comió y dice, pero yo estoy vivo. No, él está físicamente vivo durante un tiempo, pero la parte más importante de su vida ya murió. Y la única razón por la cual tú entiendes que está vivo, porque no has conocido la vida que uno tiene en Cristo. Si tú entendieras la vida que hay en Cristo, entonces tú entenderías que anteriormente estaba muerto. Y por eso yo no entiendo cuando una persona me dice que en este momento nació de nuevo, pero que él tiene la misma vida que tenía antes. Si tú tienes la misma vida que tenía antes, síguela buscando, pues todavía no tiene la vida en Cristo. Así como la vida eterna es calidad y extensión, la muerte física es también muerte espiritual. En el momento que tú practicas el pecado, mueres espiritualmente, mueres moralmente y tarde o temprano mueres físicamente. Y si tú comparas la vida eterna con nuestra existencia temporal, te vas a dar cuenta que vivir durante 70 u 80 años realmente es un instante, que tú estás muerto. Compara la eternidad con tu existencia temporal y te vas a dar cuenta que viviendo después de Dios, ya tú estás muerto. ¿Qué nivel de degeneración hay que esperar tener para tú darte cuenta que estás muerto? Las autopsias no las hacen para determinar que está muerto en el momento que ya está decompuesto. Todavía está caliente el cuerpo, todavía se siente algo. Está muerto. No compares la muerte con relación a la vida física, compáralo con la eternidad. Si realmente en este momento tú no estás en Cristo, ya tú estás muerto. Aunque tu cuerpo no se haya descompuesto. Porque la paga del pecado es muerte, lo que estoy mostrando. Hablé mucho entre el regalo.
que es la vida eterna. Ese más es una comparación. Porque la paga del pecado es muerte. No trabajes para el pecado, lo que te puedo decir. No vale la pena, no es buen negocio. No rinde. No es un buen señor. Ahora te dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Vida eterna no es muy atractivo para la gente porque están pensando en el cielo. Dicen, yo no necesito vida eterna ahora mismo. Eterno es algo que no tiene comienzo ni tiene fin. De hecho, el símbolo con que representan eternidad es ese. Es una línea que no tiene comienzo ni final. Ahí me encontró Caro tomando una clase de geometría. Y me dice, ¿y qué es lo que tú haces tomando esa clase de geometría? Volví a repasar los conceptos básicos. Punto, línea, segmento, línea paralela. Y el concepto de línea en geometría no es un segmento. Una línea no tiene inicio ni tiene final. Lo que tiene inicio y final es un segmento. La diferencia entre dos puntos. La eternidad no es un segmento. La eternidad es una línea que se proyecta y usted no sabe dónde comenzó y usted no sabe dónde termina. De forma tal que si decimos que tenemos en Cristo vida eterna, no es una vida que va a comenzar en un punto, es una vida que ya comenzó desde ahora. Y los beneficios de la vida eterna ya lo estamos disfrutando. De hecho, nosotros no hablamos de vida eterna como que todos los seres humanos tienen vida y nosotros tenemos vida eterna. Nosotros entendemos que los seres humanos sin Dios, sin Cristo, están muertos y nosotros tenemos vida y esta vida es eterna. Eso es lo que decimos. No, pero nosotros los dos estamos vivos. Tú estás muerto, yo estoy vivo, lo que te puedo decir. Oye, esta gente ahora, ellos entienden que son los únicos que están vivos. Por definición, el único ser que está vivo en la tierra es el ser que ha nacido de nuevo en Cristo, porque estamos vivos físicamente, espiritualmente y moralmente vivos. Los otros están adormecidos. ¿Cuál es el regalo? Es interesante que no nos muestre esto como un pago. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, más la dádiva de Dios no te está mostrando, más la paga de Dios, pues Dios no te está pagando. La salvación no es algo que tú obtuviste por tus propios medios. Es un regalo que tú recibes del Señor, de forma tal que tú no puedes pagarlo. Tú trabajas por el pecado te paga mal, pero tú no trabajas para Cristo. Esto no es un salario lo que Él te está dando. El término dádiva es un precioso término, pues transmite algo que tú no pagas por esto, tú lo obtienes. De hecho, los orgullosos dicen, a mí no me den dádivas, no me den cosas de las cuales yo tenga que agradecer. La salvación es una dádiva, es un regalo. Tú no tienes tu salvación, tú no ganas tu salvación, Cristo la ganó por ti. Yo lo anoté, hermano, para repetirlo, porque hay cosas que me interesa dejar en su mente, que fue lo que anoté. Que el regalo de la vida es un asunto en su cualidad y también en su duración. Es vida y es vida eterna. Cristo también lo dijo así. Yo lo he elegido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Vida eterna no es una vida que comenzará en un punto. Vida eterna es una vida que desde ahora tú comienzas a experimentarla. Siempre recuerdo la samaritana. La gente ve a la samaritana como una mujer promiscua. No era una mujer promiscua, era una mujer insatisfecha. Ella había probado a ver si a través de los hombres, a través de los maridos, ella podía conseguir plenitud. Y el Señor le dijo, tú has tenido tanto marido y el que tiene ahora tampoco es tuyo. Ahí no hay plenitud. Pero cuando tú bebas del agua que yo te daré, será como un río que salta para vida eterna. Y no tendrás sed jamás. Lo que le están dando a la mujer samaritana no era un marido. Lo que le están dando es un tipo de agua que es tan satisfactoria, algo que da tanta plenitud, algo que es tan profundo, que tú sientes que eso es como un río que salta para vida eterna y que tú no tendrás sed jamás. Mano, lo que quiere Cristo a darnos a nosotros es una satisfacción muy plena, muy profunda, una completa libertad. Leo solamente algunos textos para reforzar el punto de que no es solamente un asunto cuantitativo de proyección de tiempo, también es cualitativo. Yo tengo vida eterna, no te estoy diciendo que yo voy a vivir para siempre solamente, te estoy diciendo primero que estoy vivo y después que esta vida en mí no cesará. Lo que noté fue la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. No es que ambos tienen vida y el cristiano tiene vida eterna, sino que ambos estaban muertos y el cristiano fue despertado a la vida en Cristo desde aquí y hasta la eternidad. Cuantitativa y cualitativamente son distintos. Entender que es también un asunto de calidad te lleva
a buscar intensamente esa plenitud de la cual habla la palabra. Yo reconozco eso, hermano. Hay creyentes que son salvos, pero no viven en plenitud. Del mismo modo, hay hombres que eran libres y vivían como si fueran esclavos, todavía haciendo reverencia, todavía cumpliendo el horario del pecado, todavía teniendo una gratitud a su Señor anterior. Todavía no se proyectaban con libertad. Y hay cristianos que no tienen plenitud de vida. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros. Interesante el vosotros. Quienes tienen vida son vosotros. La Escritura no muestra la vida como un asunto que está al alcance de todos los hombres. Muestra la vida como un asunto que algunas personas lo tienen. Él os dio vida a vosotros. Subraya vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y tú dices, no, que yo no sabía que estaba muerto. Tú no lo sabías, pero estabas muerto. Recuerda que para tú desear el regalo de la vida, tú tienes que reconocer que tú estabas muerto. Un amigo de hace muchos años fue a una farmacia y se hizo una prueba de esta depresión, que hay una máquina. Y él estaba en la farmacia y vio la máquina y entró el brazo. Salió de ahí, hermano, y terminó casi interno. Él no sabía que era hipertenso, no sabía que tenía tanto problema, pero un pequeño examen que él puso en una farmacia, terminó en emergencia, medicado, en una condición. Él estaba al borde de la muerte, no sabía, estaba casi colapsando. Quizás tú vienes a la iglesia por primera vez y tú dices, no, pero yo vine a la iglesia buscando paz y ahora me doy cuenta que yo estoy peor de lo que yo estaba. Ese es el propósito, para que recibas el regalo. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna. Juan 1:4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida no es algo que estaba en ti naturalmente, estaba en Él y Él te da vida. Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si la vida es realmente eterna, en algún sentido, ya se está manifestando en ti. He estado hablando primero, desacreditando a tu empleador anterior, diciendo, suelte eso. No vale la pena. La paga del pecado, muerte. De forma tal que cuando te hablen de ese trabajo, tú no vas a querer ponerlo ni en tu hoja de vida. Hay trabajos que uno ha tenido, hermano, que uno ni siquiera lo cita. Yo tuve trabajo así, hermano, que no está. ¿Tú has visto a este creyente que se ufana de su vida anterior? Y siempre vive hablando de esto como si era ganancia. Si realmente tú has tomado esto como pérdida, lo has tomado como estiércol, como dice la palabra, no algo para ufanarse. De hecho, lo que te dice él, ¿qué provecho ustedes tuvieron? Ustedes vivían así. ¿Qué provecho tuvieron eso? ¿Cuál fue el fruto de practicar el pecado? Nada. He mostrado que la paga del pecado es muerte y he mostrado que hay un regalo y el regalo es vida eterna. No es vida para que viva en el cielo. No es vida para que eso comience en un punto. Es vida que comienza desde ahora y que se proyecta durante la eternidad. Y esto va de gloria en gloria. A diferencia de la vida sin Cristo, que esto va de decepción en decepción, de tristeza en tristeza, de decadencia en decadencia, la vida que está en Cristo es algo que va de gloria en gloria y es un efecto que va acumulativo. Lo ilustré, hermano, con un pote de whisky. Usted se bebe 2 y usted no es 2 veces más feliz. ¿Entiende? Lo mostré con el sexo desenfrenado. Usted tiene 5 mujeres y usted no es 5 veces más feliz. Y lo mostré con los bienes. Usted tiene una propiedad o tiene 12 y porque usted tenga 12 propiedades no es más feliz. En Cristo el gozo es acumulativo. Y mientras más uno vive de espalda al pecado y de frente a Dios, más gozo hay en el corazón. Quiero mostrarle cómo se recibe el regalo. Dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Interesante que él no dijo, Señor vuestro, nuestro, es mío. Él así como desacreditó el pecado y decía que el pecado no es un buen empleador, en este momento él dice, Él es mi empleador, Él es mi Señor, yo estoy sujeto a Él. Y ustedes también. Miren, nosotros no deberíamos confundir religiosidad con una relación personal con Jesucristo. La gente asume que los latinoamericanos somos como muy cristianos, muy devotos. Eso no es así. Realmente lo que hay en Latinoamérica es como un teísmo popular. La gente paga lo que es sincrética. Pero eso de tener a Cristo Jesús como Señor nuestro no es algo que las personas lo tengan naturalmente. ¿Qué es lo que hay por aquí? Una combinación entre valores familiares,
Realismo mágico, como le llamaba Gabriel García Márquez a ese asunto. Un mundo sobrenatural, un mundo fantástico, irracional, donde todo es posible. Cuentos de camino, los hay por aquí mucho. Historias exageradas, contadas como si fueran reales, que asuntos que causan asombro, que yo vi una luz, que un bacá que sale y cosas parecidas. Eso es lo que hay en Latinoamérica, hermano. Yo no creo que nosotros seamos una nación cristiana, somos una nación sincrética. Ideas variadas. Tú le hablas a la gente y dice, yo soy muy creyente. No confundamos religiosidad con una relación personal con Jesucristo. Pues el regalo de la vida eterna no se obtiene a través de la religiosidad, se obtiene a través de una relación personal con Jesucristo, Señor vuestro. Amén. Nuestro. Quiero mostrar que la fe cristiana no es una religiosidad etérea, no es un asunto como al vacío, no es ser un creyente. Un estorbo que las personas tienen para recibir a Cristo en una relación personal es que ellos entienden que ya son creyentes. Tú no eres un creyente en Jesucristo, en una relación personal. No, yo creo en Dios, donde quiera que me invitan yo voy. Ahí tú te das cuenta que tú no sabes. El decir que donde quiera que te invitan tú vas, está manifestando que tú no sabes dónde es que está la vida eterna. Ha habido otra persona que quiere como no cerrar ninguna opción. No, mira, yo voy ahí, también allí, yo como de eso, también de aquello. Tus múltiples fuentes de salvación y vida eterna anuncian que todavía no la tienes, porque si la tuviera, hubiera rechazado la anterior. Estuve leyendo esta semana un tipo de autobiografía que escribió C.S. Lewis, donde él escribe su conversión. Y él dice que él se desencantó porque las personas hablaban de la fe cristiana como hablaban del paganismo y cualquier religión del pasado. Y él dice, si no hay ninguna diferencia entre el cristianismo y las demás religiones, entonces yo he perdido mi tiempo y perdió su fe. Y es una realidad. Si nosotros entendemos que en muchos lugares hay agua de la que salta para vida eterna, no realmente deberíamos dudar de que nosotros seamos salvos. Porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna, subiendo un monte, yendo a una cruz que está en algún sitio, hablando con una persona que es espiritista. No, no, no. No es en espiritualidades varias. Vida eterna en una persona específica, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un cristiano no es una persona que cree en cualquier, y hablo con respeto, pero al mismo tiempo despectivamente, en cualquier disparate de los muchos disparates en los cuales creen los hombres. Un cristiano es alguien que ha colocado su esperanza de salvación en un solo punto, y ese punto es Jesucristo. No es un código, una manera de vivir. La gente habla del cristianismo y fuera una manera de vivir. Eso es un coach, eso es un conferencista motivacional que te da una manera de vivir. Saludo a todo ello, hermano. No estamos en contra de ninguna de esas cosas. Denle para adelante. Si usted no tiene a Cristo, siga alguno de ellos porque agarre algo. No, hermano, no que quiero ser pragmático. Pero la verdad es que si usted logra ordenar un poco su vida y demás, en la gracia común, en esas cosas te pueden hacerle bien. Ahora, si usted tiene a Cristo, rechace lo otro al mismo tiempo. No se lleve, deje lo demás. Porque qué provecho tuvieron ustedes cuando vivían eso, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Para lamento de algunos, no es una fuerza, un sobrecogimiento. La gente anda buscando que ellos van a tener vida eterna cuando sientan una fuerza, una luz. Yo vi algo. No es una fuerza, no es una luz, no es un sobrecogimiento. Aquí mismo está, que es lo que dice. La manera en que eso se obtiene. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ¿cómo yo dejé la esclavitud? Dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Es recibir una forma de doctrina y vivir así, en obediencia. Yo no dudo, no quiero poner duda en la salvación de nadie, hermano. No es que quiero ahora decir que hacer que alguien pierda su fe. Pero si tú lo que tenías era retazo de cosas raras, antiguas y demás, yo quisiera decirte que eso no va para ninguna parte. Yo no quiero que tú pierdas tu fe en Cristo. Yo quisiera que tú pierdas tu fe en las otras cosas que no son Cristo. Hay el caso de creyentes verdaderos que todavía no han alcanzado madurez en su fe y no saben objetivamente hablar. Usted para ser salvo no necesita entenderlo todo. Ahora, sería triste que usted sea salvo y no entienda.
Yo admito, hermano, que hay personas que han sido salvados por el Señor poderosamente, providencialmente. El Señor los salvó de primero y le dio entendimiento después. Pero si usted es realmente salvo, entienda para que se goce. Sepa dónde usted está parado en asuntos de fe y cuál es su esperanza y de dónde viene. Tú te das cuenta que tienen un pobre entendimiento o una falsa profesión de fe, porque ambas cosas son posibles, por cómo hablan. Algunos todavía ven la vida eterna y la salvación como un pago o una recompensa. Yo dejé tal pecado y por eso el Señor me va a recibir en el cielo. ¿Tú te das cuenta que no entendió? Porque todavía está hablando en términos de pago, no de dádiva. No, porque yo tengo tantos años ya siendo un cristiano, por eso yo soy salvo. Tú puedes pasar 20, 40 o 60 años y todavía no tener vida plena, estar caminando a la condenación. No es un asunto de años. De hecho, la misma dádiva que tiene aquel que nació hoy en Cristo, la misma dádiva que tienes tú que tiene 20 años en Cristo. Pero cuando alguien habla de su fe todavía, en términos de paga y recompensa, te das cuenta o que no ha tenido todavía un encuentro personal con Jesucristo o que no tiene fe, porque no es recompensa, es dádiva, el regalo de Dios. Otros todavía no sienten contrición por su estado anterior. Dice el apóstol Pablo que tú deberías avergonzarte de haber vivido así. Una persona que dice, wow, y así era que yo estaba. Si hay que hablar de eso, se habla, pero yo quisiera ni siquiera recordarme que así estaba yo. Tan perdido estaba, tan anestesiado estaba, tan ignorante era de los asuntos espirituales. Eso no es para reírse, hermano, eso es para sentir vergüenza. Decir, pero de ahí es que vengo yo. Dice él así mismo, ustedes deberían, en cuanto a esas cosas, deberían avergonzarse, dice él. Si alguien todavía no se avergüenza un poco de su estado anterior, significa que o que no ha entendido o que no ha todavía tenido la vida eterna. Otros hablan de salvación fuera de Cristo. Tú no eres salvo porque leíste un libro, tú no eres salvo porque tú entendiste la doctrina cristiana. Hay gente que entendió la doctrina cristiana y aún entendió intelectualmente, ¿entiendes? Entendió su armonía y aún esa doctrina no ha llegado a su corazón. Estudios, logros, trabajo, la moral de foto, superioridad. Yo soy salvo porque no soy tan malo como es fulano. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tú no eres salvo porque tú practicas una religión, tú eres salvo en el nombre de Jesucristo. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay alguien que me dice, mira que yo entré, pero yo entré como por la puerta de atrás, conmigo hicieron una excepción. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo él. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. No, yo tengo una bonita relación con Dios. ¿A través de Cristo? No, él y yo directamente, no la tiene. No se vuelve como medio altivo cuando uno habla de estas cosas, hermano, pero por amor. ¿Ven la diferencia? No es altivez, no es como entristecer a la persona innecesariamente. Pero si alguien te dice que tiene una bonita relación con Dios y él no conoce personalmente a Cristo, no la tiene. Él se ha autoengañado. Como viven gente de que pensando tiene relaciones con gente famosa que salen en la televisión. Sí, hermano, yo tenía una amiga que su hermano tenía una bonita relación con Gloria Trevi. Y a mí me parece que ella con Enrique Iglesias. Y hay gente que vive en esos sueños. Y hay gente que tiene una bonita relación con Dios sin Cristo. No hay relación con Dios sin Cristo. Oigan los términos que él utiliza. Yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Hay gente que dice, no, hay un camino. Yo te voy a mostrar un camino. Él es el camino. Hay otro que te digo, yo te voy a mostrar una cosa que tú vas a sentir, una fuerza. Él es la vida. Te voy a mostrar una filosofía que te va a dar salvación. Él es la verdad. Dice él, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice que alguien llegó al Padre y no llegó por Cristo, está mintiendo. O se está autoengañando.
¿Cómo yo sé que estoy en Jesucristo? Señor nuestro, dice él. Por la parte, el Señor, el mismo término de Señor con que se describe tu relación con el pecado. Una relación de sujeción. La única diferencia es que esta es voluntaria. El pecado te sujetaba a ti y tú voluntariamente te sujetas a Cristo. Y le entregas tu vida y lo pone a Él, que Él sea tu Señor. ¿Cómo yo sé que estoy en Jesucristo? Un test rápido. Para esto no hay que sacar sangre. ¿Cómo yo sé que estoy en Cristo? Porque Él es tu Señor. Y si Él es tu Señor, tú lo sientes. Alguien me dice que no, yo trabajo para esa empresa. Yo le pregunto, ¿y está yendo? Y tiene un jefe. Y está entregando algo. Y le están pagando. Cuando viene a ver, usted no trabaja ahí. Pregunte. No, yo tengo una bonita relación con Dios. Y tú estás sujeto a Cristo. Él es tu Señor. Sabes que estás en Cristo porque le conoces personalmente, Él reina en tu corazón. Dices, nuestro con propiedad. Hay gente que me habla de tener una bonita relación con Dios, pero cuando yo le hablo de Cristo, me habla como con miedo, me habla como con cosas raras. Algunos hasta se asustan. Alguien me dice, yo soy cristiano. Yo le pregunto, ¿cómo le conociste? ¿Qué tú estás diciendo? Sencillo, ¿cómo le conociste? No abuso, hermano, de esto, pero una relación de matrimonio, casi siempre te preguntan, ¿y cómo se conocieron? Y cuando uno de los dos no responde rápido, en esa casa hay problema. Ah, ¿y es tu esposa? ¿Y cómo se conocieron? Bueno, yo como que ese bueno no iba. Tú tienes una bonita relación con Dios. ¿Y cómo tú conociste a Cristo? Ay, si te cuento, mira. Claro, tú le conoces personalmente. Sabes que estás en Cristo porque estás en medio de su pueblo. Cristo tiene una familia, una relación familiar con uno. Alguien me dice que yo soy muy amigo de mi jefe. Mira, eso va más para allá del trabajo. ¿Y tú has comido en su casa? No, nunca. Y de verdad son amigos. Usted tiene un buen jefe, no un amigo. Alguien me dice que tiene una bonita relación con Cristo, todavía no conoce su familia. Yo le digo, ¿y tú estás en su familia? Hay gente que dice, no, mira, tú y yo somos como hermanos. Si tú y yo somos como hermanos, tú estás conmigo de una arepa de mi mamá. Son cosas así que yo te puedo decir. Mínimo. No, mira, tú y yo somos hermanos. Y realmente tú no conoces a doña Maribel. Eso te extraño. Que tú no sabes quién es Juliet, tú no sabes quién es Andrés, tú no sabes quién es Carolina. Y que tú eres mi amigo íntimo. No lo eres. Que tú tienes una bonita relación con Dios y tú no eres parte de la familia de Dios. Rarísimo. Sabes que estás en Cristo porque vives según su voluntad. Se llama sujeción. Que tú te sujetas voluntariamente. ¿Cuál es el código de tu vida? La voluntad de Dios. ¿Y que tú haces? Lo que Cristo ha dicho que es bueno. ¿Y cuál es tu anhelo? Hacer su voluntad. Si no, tú todavía estás en esclavitud. Y si tú estás en esclavitud, te puedo decir, Juan 8:36, a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Si usted no está en Cristo, todavía tiene una relación de sujeción con el pecado. El pecado lo está buscando. Y sírvale a Él. Pero si el pecado realmente ya no es tu Señor, entonces tú eres del Cristo. Sírvele con gozo.